La entrevista que vamos a dar es una de las entrevistas más importantes que ha hecho nuestro periódico que se llama Nuestros Pueblos, que se difunde en el Gran Córdoba. Hablar de Antonio María Hernández es hablar de una excelente persona, un excelente amigo, un excelente profesor de Derecho, pero a nivel institucional es hablar de un hombre de Derecho constitucional con reconocimiento en Argentina y en el mundo. Antonio María Hernández es un estadista que estudia el derecho constitucional en todo el mundo y lo compara con nuestro país para tratar de que dejemos de ser una sociedad anómica y seamos más parecidos a los países del primer mundo que se caracterizan por cumplir la ley y vivir en armonía con su sistema normativo. Hablar de Antonio María Hernández es asemejarse al gran jurista Nino, que explicaba que Argentina es un país al margen de la ley y trataba de brindar soluciones a este problema. Antonio María Hernández, por empezar, la primera pregunta siempre está relacionada con los datos personales del entrevistado para que la gente lo conozca más, como nombre, cómo es su grupo familiar y la carrera profesional que ha desarrollado durante su vida. Soy Antonio María Hernández, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. En esa misma universidad, profesor titular plenario de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal. También soy profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y he sido constituyente en los 3 niveles del Estado, vicepresidente de la Comisión Redactora en la Reforma Constitucional de 1994, integré la Comisión de Redacción en la Reforma Constitucional Provincial de Córdoba de 1987 y presidí la Convención Municipal Constituyente que sancionó la primera Carta Orgánica Municipal en Córdoba en 1995. Autor y coautor de más de 50 libros en Derecho Constitucional, Federalismo, Constitucionalismo Provincial y Derecho Municipal. Antonio, como profesor constitucionalista, ¿piensa que se cumplió la mayoría de la legislación de la reforma constitucional del 94? Lo que no se cumplió, ¿qué sería? En mi último libro analicé los incumplimientos de la gran reforma constitucional de 1994 y ahí he señalado que el Congreso nos debe 25 leyes reglamentarias de la reforma. O sea que a 25 años de la reforma todavía falta la sanción de tan alta cantidad de leyes, lo cual me hace llegar a la conclusión de que la reforma está violada y obviamente incumplida. ¿Cuáles son esas 25 leyes que he señalado en ese libro que se llama 25 años de la Reforma Constitucional de 1994, publicado el año pasado por la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba? Simplemente voy a dar un ejemplo de algunas de ellas. Falta sancionar una nueva ley de amparo, falta sancionar leyes sobre la propiedad comunitaria de los aborígenes, falta la sanción de la ley convenio de coparticipación impositiva, que es esencial para el federalismo fiscal, falta la sanción de leyes que promuevan el crecimiento armónico de la nación y el poblamiento de su territorio, o políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Falta la sanción de leyes sobre medidas de acción positiva que garanticen igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce de los derechos humanos. Falta la sanción de leyes que se adecuen al proyecto federal de la Constitución, porque todavía hay muchas leyes que han sido sancionadas, que están vigentes y que tienen un claro sentido centralista. Así que en definitiva, acá vemos cómo el Congreso no estuvo a la altura de las responsabilidades, pero las violaciones también se advierten en otros campos. Por ejemplo, hace más de 10 años que no se designa al defensor del pueblo de la nación. O sea que desafortunadamente lo que nos caracteriza es esa situación de anomia
de la cual hablaba Carlos Santiago Nino, o sea, un país con débil cultura de la Constitución y de la legalidad, y esto se advierte claramente con estas violaciones constitucionales. Antonio, ¿qué piensa de la calidad institucional de la Argentina? ¿Cómo podemos salir de una sociedad anómica que no cumple la ley? La calidad institucional de la Argentina desafortunadamente es baja. Esto se caracteriza porque hay una democracia delegativa en vez de una democracia deliberativa, lo cual significa que desafortunadamente la gente cree que con el nuevo presidente, el nuevo gobernador o el nuevo intendente, nosotros vamos a tener todo resuelto. Entonces, en vez de ser una ciudadanía activa, comprometida en la defensa de los derechos, con un claro criterio republicano de control de los funcionarios públicos y con un interés permanente sobre la marcha de la política, nosotros tenemos una actitud delegativa, y por eso después vienen los grandes problemas y los grandes desaciertos, porque desafortunadamente se gobierna por pocas personas sin los adecuados controles. El otro problema que tenemos es que es una democracia de baja calidad institucional por lo corporativo. Todos nosotros sabemos muy bien lo que significa la fuerza de las corporaciones, y piensen si no en lo que significan esos empresarios o esos sindicalistas que obviamente ejercitan todo su poder esencialmente sobre el presidente, y por eso hay que recordar esas definiciones que tenían Alfonsín e Ilia de que el problema está en las 40 manzanas que rodean a la Casa Rosada en la ciudad de Buenos Aires. Claro, porque ahí están asentadas precisamente las corporaciones. Obviamente que hay que hacer un enorme esfuerzo para dejar de ser una sociedad anómica. Esto significa que hay que poner el énfasis antes que nada en la educación cívica o democrática. Hace mucho que esto no ocurre en la Argentina. Debe educarse al pueblo esencialmente en los principios y valores de la Constitución Nacional. Hay que entender que la quintesencia filosófica y política de la Constitución es la democracia republicana y federal. Nosotros necesitamos formar demócratas, republicanos y federales. Y para eso hay que empezar con la educación cívica, y después hay que posibilitar todas las formas de participación, empezando por un municipio autónomo, vigoroso, participativo, siguiendo después por el orden provincial y después por el orden federal. Así debieran hacerse las carreras políticas, donde uno rinde cuentas ante sus ciudadanos, y una vez que pasa el examen, antes que nada de honradez, de seriedad, puede seguir su carrera política en los otros niveles de gobierno. Así que creo que hay que insistir en que el cambio puede darse, y sería muy importante, además de la educación, que nosotros tengamos un cambio de las culturas políticas, sobre todo de la dirigencia, porque eso puede ayudar de manera más rápida a un proceso de cambio en la sociedad. Necesitamos pensar como Montesquieu, que hablaba de las virtudes republicanas que tienen que caracterizar a cada ciudadano, lo cual significa el amor a la patria, el amor a la ley, el actuar de manera honrada en la defensa de los principios republicanos y democráticos. Para finalizar, queremos agradecerles a nuestros anunciantes que hacen publicidad en nuestro medio, y nosotros difundimos sus anuncios a través de nuestros servicios por el periódico gráfico, la página web o blogger, el Facebook e Instagram del periódico y el canal de YouTube del periódico Nuestros Pueblos. Queremos aclarar que estos anunciantes aparecen como modo de difusión de sus negocios y no representan la opinión de los entrevistados o las personas que aparecen en nuestros videos.